vídeo, en este vamos a explicar qué sucede cuando agrupamos varios condensadores, cuando tenemos varios condensadores en serie o bien en paralelo, cómo podemos agruparlos y reducirlos a un solo condensador equivalente. En primer lugar, empezaremos viendo qué pasa cuando tenemos condensadores agrupados en serie. Es decir, tenemos aquí pues un condensador, otro, y vamos a considerar un tercero, tres condensadores de capacidades C1, C2, C3 en serie y alimentados por una fuente de tensión de valor E. Bueno, pues esto será equivalente a sustituir estos tres condensadores en serie por un único condensador con una capacidad de momento desconocida a la que llamaremos capacidad equivalente. Y esta sería la fuente de tensión de valor E. Bueno, vamos a llamarle V1 a la caída de tensión en el condensador 1, V2 la caída de tensión en el condensador 3 y V3 la caída de condensador en el V2 en el 2 y V3 en el 3. Bien. Lo que hay que tener en cuenta para poder saber cuál es el valor de la capacidad equivalente es que la cantidad de carga que haya en este condensador tendrá carga positiva en una placa y la misma carga pero negativa en la otra placa. Bueno, pues esta carga negativa será porque hay electrones que se han venido a esta placa y al venirse hacia aquí habrán dejado huecos, es decir, cargas positivas en esta placa pero en la misma cantidad, y las mismas cargas que hay aquí positivas aquí serán negativas y esas negativas serán las mismas positivas que habrá aquí, y las mismas positivas que hay aquí serán las mismas negativas que hay aquí, que serán las mismas positivas que hay aquí arriba. Es decir, que al final la carga que hay en el primer condensador será la misma que la que hay en el segundo y será la misma que hay en el tercero y será la misma que haya en el condensador equivalente, porque todos estos tres condensadores equivaldrán a un único condensador equivalente en el que la carga acumulada en sus placas pues será la misma. Por lo tanto, aquí Q será igual a Q1, a Q2 y a Q3. Bien, pues valiéndonos de esto, sabemos que Q, la carga en el condensador equivalente, pues será igual a la capacidad de ese condensador por la tensión en bornes de ese condensador, que es E. Y sabemos a su vez que E, viendo este circuito original, es la suma de las tensiones, las caídas de tensiones en el condensador 1, en el condensador 2 y en el condensador 3. Y a su vez sabemos que la caída de tensión en el condensador 1 pues será la carga en ese condensador partido por su capacidad, lo mismo con el condensador 2 y con el condensador 3. Por lo tanto, si aquí sabemos o tenemos en cuenta que Q1 es igual que Q, Q2 es igual que Q y Q3 es igual que Q, entonces podemos simplificar, dividirlo todo por Q, dividimos todo por Q, esto se me va, se me va, se me va, y al final me quedará que 1 será igual a la capacidad del condensador equivalente por 1 partido C1 más 1 partido C2 más 1 partido C3, o lo que es lo mismo, 1 partido por la capacidad equivalente será igual a 1 partido C1 más 1 partido C2 más 1 partido C3. En general, entonces podremos decir que 1 partido por la capacidad equivalente de varios condensadores en serie pues será la suma para todos esos condensadores de 1 partido por la capacidad de cada uno de ellos. Esta sería, digamos, la fórmula, es decir, que las capacidades o los condensadores en serie, su condensador equivalente, pues se calcula de la misma forma que calcular una resistencia equivalente de resistencias en paralelo. Cuando tenemos varias resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se calcula de la misma forma que cuando tenemos varios condensadores en serie, la capacidad equivalente. Una última cosa, si quisiéramos saber el valor de esta caída de tensión V1, por ejemplo, lo mismo sucedería con V2 o V3, tenemos que tener en cuenta que la carga en este condensador, Q1, pues será C1 por V1, y a la vez, como esta carga es la misma que Q, pues esto será lo mismo que la capacidad equivalente por E. Es decir,
despejando, entonces V1 será igual a E por la capacidad del condensador equivalente partido por C1. Es decir, que la tensión aquí se reparte, la tensión E se reparte entre los tres condensadores de la misma forma que la corriente se reparte entre tres resistencias en paralelo en un divisor de corrientes. Porque de alguna manera pues las capacidades se agrupan de la misma manera que resistencias en paralelo. Vale, pues este sería el caso de condensadores en serie. Vamos